La búsqueda de lo retro trata de pasar por tiendas de segunda mano en Japón, encontrando artículos fuera de lo común, artículos raros, y si es posible, comentar un poco sobre ellos, explicar de dónde vienen y para qué servían. Así que no perdamos más tiempo y empecemos. Hermanos, he venido a un Jarof que es más viejo que la Biblia. Miren esa fachada nada más. ¿Qué pasa? Miren esos colores, es azul, ya está celeste. Pero vamos a ver qué encontramos, siempre bueno. Pues ni bien entramos, un poquito desordenado como buen Jarof que se respeta. Ropa por allá al parecer. Y figuras por acá. Vamos a ver, algunas SH Figures de Kamen Rider. Y juguetes así en general. Miren ahí con su... ¿Qué? 500 yenes. Esto es interesante. ¿Por qué? Pues porque ya viene con el acrílico y todo. Al parecer está completo. Y para estar 500 yenes, no está mal. Para los amantes de Kimetsu no Yaiba. Beetle Smith. Este parece la novia de... el de McDonald's, de Ronald. O tal vez era, no sé, ni idea, la verdad. Hay algunos plastic model de carreras interesantes. Pero ese me llamó la atención. Dice Orgus. Pero me hace acordar muchísimo a lo que es el logo de Macros. Miren ahí. Curioso que tiene un precio anterior, 1.350 yenes, pero ahorita ya vale 4.000. Me imagino que habrán visto mi especial de Beyblade, si no se los dejo por ahí. Y aquí es el juego que aparece en una toma, 200 yenes trae eso, son 3DS, está bien en teoría el juego, todo, viene con este, bueno, chiste de manual, disque manual y el juego ahí, así que perfecto. Por acá sí de música, estoy buscando la verdad de música, algo de Megadeth, que me acuerdo que escuchaba mucho con un amigo, con JC, y Arctic Monkeys. Sí, de The Strokes tengo, pero bueno, después de repente en una próxima búsqueda de lo retro me pongo un poquito quisquilloso buscando algunas cosas de música si les interesa. Genial. Oh, acá hay más accesorios. El mando blanco este de la GameCube, 2.200 yenes. Bueno, no ha subido tanto. Macros. ¿Esto qué es? Ah, miren, es un juego de computadora. ¿O no? Ah, no, juraba que era un juego de computadora. Es simplemente un rompecabezas. Yo pensé que era un juego de computadora, no sé por qué por acá leí Windows, pero no, nada que ver. Es el cansancio. 1.100 yenes. Pues me está pareciendo bastante interesante esta tienda. Y acá, PSP. Esta es una presentación bastante curiosa, es una PSP 3000. Dice que es un Special Pack, primera vez que lo veo. Ah, y tiene que ver con este grupo de idols de AKB48. Las Traviesas de AKB48 puede ser el grupo de idol japonés más famoso aquí. Han tenido desde cafeterías, han salido en videojuegos, han salido en todos lados que ellas han querido. Y acá no es la excepción. Una edición especial de PSP, porque no solamente es como una Treasury Box, sino que dentro de esta caja viene una PSP de color rosada, con algunas características del grupo. Lo que no mencioné es que la etiqueta dice que esta PSP está sin batería, está con la pantalla quemada y que no la han podido comprobar. Es decir, casi inservible, pero que al parecer estaba completo. Por ahí están viendo algunas imágenes. ¿Ustedes lo comprarían? El precio sería aproximadamente $80. ¿Regresarían a la vida de esta PSP? Los leo ahí en los comentarios. Aquí está la PC Engine, 8800. Ah, es la versión blanca, ¿no? Que es un poquito más barata, pero aún así no me parece que está mal el precio. Lo que me parece que está mal es la PC Engine. ¿Qué te pasaron? ¿Qué te hicieron, hijo? Juegos de Super Famicom. Esta Mega Drive, que no está nada, pero nada mal. Antes, creo que en este estado podía estar 10.000. Ahorita está 13.200. Debe ser de las que menos han subido, ¿eh? Y Mega Drive tiene una fanaticada bastante buena. Me sorprende la verdad. Unas Wii completas acá. Una Super Nintendo, bastante cuidadita. Aquí nada más la esponjita de adentro, el Tecnopor. Está un poquito fallando, pero de ahí está bien. Ah, y viene con este adaptador AC. Pues nada mal, de todas maneras hay cosas. ¡Úpale! Miren, ¿a quién encontramos por acá? Guapa, te perdiste. Ay, está maltratado. Ok, es solo caja, me imagino que la tienen dentro. Pero... mala mano, 88.000. En teoría no tiene ningún problema, más bien dicen como que es un accesorio retro y viene con la memoria, todo bien. PlayStation 3,
a más no poder. Y por aquí está la vitrina de las cosas un poquito más caras, por decirlo de alguna manera, más valiosas, que se ven menos, que la verdad he probado algunos y no necesariamente sinónimo de caro tiene que ser buen juego. Hay juegos que son una porquería y la verdad que están bastante costosos. No suelo interesarme mucho por esos, pero tengo que decir que hay juegos que son buenos y que están subiendo su precio mucho, como por ejemplo el Pepsi Man. Sí, critíquenme. Gemu, ¿cómo vas a decir que Pepsi Man es un buen juego? Bueno, los juegos buenos y los juegos que te dan nostalgia. El Pepsi Man de repente para muchos no es buen juego, pero a mí me han marcado de manera nostálgica. Por cierto, en la tienda online ya vamos a empezar a agregar videojuegos, así que ojito. No sabía que existía ese Temtem físico. Ahí está, 1500 yenes, barato la verdad. Primera vez que lo veo así físico. Por acá monitores de todos los precios, tamaños, iba a decir colores, pero no, porque todos son negros. Por acá ya temas de internet, ya saben cómo son. Miren este mouse, si no me equivoco, ¿es para diseñadores o no? Este trackball, ahí me lo dejan. Yo siempre he pensado que es como para diseñar o para hacer 3D, etcétera, etcétera. Es una incógnita la verdad, ahí me dejan en los comentarios por favor. Y miren estas guitarritas. Una vez en una búsqueda de lo retro enseñé una guitarra Casio, que era una guitarra eléctrica y que venía con muchos botones. Pues lo estoy buscando nuevamente, la verdad que me gustaría meterle manita ahí. Recuerdo que en esa búsqueda estaba 10.000, pero no me animé a comprarla más que nada por el espacio. Me arrepiento, porque ahí no tenía la casa, creo. Vamos aquí a la zona junk y bueno, artículos de música, por allá atrás computadoras, por acá tablets o laptops mejor dicho, y bueno, acá vemos algo de videojuegos, pero mínimo 2000 yenes este Taiko. Yo estoy buscando el Taiko pero de la Switch a buen precio. Este es de la Wii U, 2000 yenes. Me sorprende que sea tan barato. De repente no registra, de 3 golpes te registra uno, que eso quién sabe. Uy, hace mucho tiempo que no grababa en una búsqueda de lo retro esta musiquita que ya me están botando, escuchen. Ahí me están diciendo ya, ándate a tu casa, anda a limpiar, haz algo. Gracias por venir, váyase nomás. Qué musiquita tan clásica. Se ve que hace tiempo no me quedo hasta esta hora. Normalmente salgo en la mañana, pero claro, hasta esta hora no. Miren cuántos mandos de PlayStation 4. Este especial que quiero hacer de PlayStation 4 se va a venir sabroso porque poco a poco he comenzado a ver que es como la nueva PlayStation 3, ¿no? Que se están encontrando muchos accesorios, muchas cosas. Hay algunas cosas en algunas tiendas que ya he visto que están como que no regaladas, pero el precio no tiene mucho sentido de repente para que sea PlayStation 4. Pero ya saben que Japón es así. Cuando afuera está caro, acá está barato. Y afuera yo creo que la PlayStation 4 todavía tiene un cierto valor, ¿no? La mayoría todavía la tiene, pienso yo. Acá es como que ya chau, y antes estaba barata la PlayStation 2 y ahora la PlayStation 2 está creciendo, saliendo de las cenizas. Bueno, nos vamos porque ya me están botando. Me llevaré esto que me llama la atención. Siempre lo he jugado y nunca pude ver cómo era la presentación de computadora. Así que vamos a ver qué viene dentro. No creo que sea gran cosa, pero bueno. $3. Ay, cortamos un ratito, traviesones. Vamos a ver este Armagedón. A ver qué tan sabroso está. Por si acaso, vengo haciendo vlogs en el canal Gemurando. No estaba muerto, andaba de parranda. Justo he subido mi tercer vlog. Seguro que cuando vean este video ya voy a estar casi por el cuarto. Me fui a visitar acá, Yanaka, el gimnasio, supermercado japonés, mi día a día. Vamos a abrir acá. También me pueden seguir en Instagram, que no les pese esa mano que para ocupada. Vamos a ver. Enséñamelo, Gemu. Espérate, travieso, espérate. Ah, Caracas, era así. Miren los gusanitos. Oye, está bonito. Nada más dentro, no sé si vendrá completo o no. Y bueno, aquí está el CD. Ahí es para meter el dedito, así que lo sacamos de acá. Y al parecer hay más cosas abajo. Ajá, venía con más cosas. Ahí está. Una hojita de instalación que te va indicando cómo meterle sabroso. Ojo, PC Imaginer, me imagino como que publicidad de la época, ¿no? Para otros jueguitos también. El Pro Pilot, el Wargames. No, raro eso, es como un... No sé por qué lo iba a traducir como el orgasmo de la guerra. El Rally, ojo, un clásico. Y aquí el User Manual. Está como nuevo, ¿ah? Está muy genial. Ahora solamente me falta una PC con sistema operativo vintage, un sistema operativo antiguo para hacerlo correr. ¿Les gustaría? Déjenlo ahí en los comentarios. Si hay apoyo, lo compro en la zona Yank.
los gachapones, hermanos, de parte de la cultura japonesa 100%. ¿Cuáles están ahorita? Siempre veo un poco... ¡Uy, miren esta! De Minolta. Ese está bueno, ¿eh? Puede ser para Plus. Creo que lo puedo hacer para Plus. Y ojo que no piensen que los gachapones son para gente más pequeña, ¿eh? Porque aquí todo el mundo lo juega. Aparte de tener todo esto, también tienen aquí, una locura, hay muchos. Acá también a las espaldas, acá dicen cuáles son nuevos, es decir, los que recién han salido. ¿Ven? Ahí están jugando, llenando su bolsita. Y bueno, esta es solamente la parte de la entrada de la tienda. Aquí algunos premios consuelo, aquí el sabrosón, máquina para cambiar dinero y miren estos artes. Miren este Tron, está un poquito despelucado, pero está muy bonito. De yoyos, no, acá sí son artistas, ahí normalmente son los que trabajan acá. Ahí estaban los gachapones y aquí las típicas máquinas de probar tu suerte. Metes una moneda de 500 yenes o 1000 yenes y te puede salir un número. Y de esas hay varias y de varios tipos, ¿ah? Este de 500 yenes, $3.50. Se logra ver, ahí está. Y te puede salir un número, me imagino, y aquí sacas tu premio. Si te sale un Rasto One, si te sale una S, si te sale una A, una B, una C. Y menos mal no hay D, porque ya sería el colmo. Mi esposa ya viendo lo suculento. ¿Has encontrado algo así que tú digas, tiene que aparecer en este video? A ver. Ah, toda la colección. Ay, mira este. A ver. ¡Ay! Miren esto. El volumen 2 de este Dragon Ball Super Broly. Para Dragon Ball Super Broly no sé si sacaron 5 volúmenes o algo así, o me estoy confundiendo de película. O fue en la resurrección de Freezer. Bueno, no recuerdo bien, pero sacaron varias. Y aquí están los 6. Las 6 figuritas de WCF completas. Goku, Broly del volumen 2, ojo. En el volumen 1 hay otros. En el volumen 3 también hay un Vegeta. Etc, etc. 6.600 yenes, unos casi $50, capaz menos. Hay mucha salida de figuras, ahí también quieren comprar. Acá hay otra. Ah, están armando estos combos de colección. Sería interesante, ¿no? Recuerden que está nerdvana.club. Si les interesa, también pueden dejarlo en el Instagram de Nerdvana como si estuvieran interesados. Y de ahí algo se puede hacer. Porque viene con su... Ah, con su base, sí. ¿No? Mira. Sí, digamos que da más pie, es como un mini diorama. Sí, son 4. Son 4 nada más, de la WCD esta vez. Ah, claro, World Collector Diorama. Dios, antes inglés cada vez está pero más fino. A mí las que más me gustan son estas Real Works. Me parece una maravilla. El arte así, no sé, me gusta mucho. Acá hay otra, Goku Super Saiyajin, miren con su traje. La figura en sí, claro, no hay mucho. Digamos que no tiene mucho detalle. Son del 2009, de repente no tenían la tecnología de ahora, pero el arte que tienen dibujado me gusta. Por acá más figuras, mucho de Dragon Ball. Me imagino que también vamos a ver mucho de One Piece. Y claro, aquí está One Piece. Todo esto de One Piece. Y donde están los chicos también, mucho One Piece. Y aquí, esta vitrina dedicada a los chochos, los yoyos Bizarre Adventure. Tenemos a Kaz, a White Snake, a Lisa, al Gran Joseph, a todos los Joestar, claro. Pero eso sí, las figuras de yoyos no son friendly con el bolsillo. Siempre han preguntado en la página en nerdvana.club y tengo que decir que su precio es sobre los $100. Así que es una colección no tan barata, ¿eh? Aunque tengo que decir que en esta tienda hay precios más accesibles, ¿eh?, que en otros lados. Estamos en la prefectura de Saitama y la ciudad, si no me equivoco, se llama Fujimi. Con J, por favor, de ahí están que me lo escriben con Y. Por acá también de yoyos, pero ya estas figuras, por ejemplo, son más baratas. No sé cómo se llama esa serie de figuras que están en la vitrina, pero esta sí ya 4.000 yenes. Se puede encontrar de todo un poco. Este está un poquito más destruido, está 2.546. Y si seguimos hablando de figuras, muchachos, miren estas de la WCF, pero ya pesos pesados ya. Nunca se sabe cuáles son las que van a pegar como tal. Este ya están 8.000, 11.000, imagínate. ¿Cómo va a costar eso chiquitito como una figura grande? El gran patriarca está pero como un Ichiban Kui de aquellos. Es así, es así. Pero este sí es una maravilla. El maestro Roshi, miren ahí, en esa motito. 30.000 yenes. Y ahí, bueno, gachapones sueltos. Ya saben que tengo el canal Dragon Boleros. Como ya muchas veces me han dicho aquí en Japan Gemu, por favor, ya cambia tu chip. Mucho te gusta Dragon Ball. Bueno, para saciar esa necesidad, porque yo soy así un poquito goloso, tengo un canal donde hablo solo de Dragon Ball. Es que hay mucho. Y siempre me compro una que otra cosita. Y en vez de comprármelo sin grabar, lo grabo y lo comparto. En fin. La Bulma más sinvergüenza que nunca. 5.000. Uy, ¿qué pasó? No, tranquila, esposa. Solo tengo ojos para ti nada más, pero la Bulma también es una sinvergüenza. Acá 27.000, mira, el combo de las fuerzas especiales Ginyu. Y me sorprende que no esté en una vitrina, pero acá ahí tenemos
para que tu sexto sentido queme el cosmos. Los Caballeros del Zodíaco. Ahí están las MyCloth X. Por aquí también. Son pocas en realidad, ¿eh? No tienen las vintage, creo. Estas del 80 y todos, de principio de los 90. Solamente están las MyCloth X. Pero al menos podemos encontrar un poquito. Aquí encontramos una figurita de Nami. 20.000 yenes. Y está con la ropa de Luffy, ¿no? Claro, su sombrero. Sí, no sé si habrá sido algún capítulo, no recuerdo ahorita. Es del 2014 esta figurita. Es decir, tienen cosas poco usuales, eso sí. Como lo saben, ponen un precio interesante. También hay un apartado de Marvel, ya saben, figuras de Estados Unidos, series estadounidenses, los Avengers, Endgame, una que otra cosita de Thor, de Capitán América. Es pequeñito, solamente es esto, pero hay. Mira, una SH Figures es... Sí, parece de Bruce Lee. Interesante. Ya saben que a los japoneses les gusta Marvel, sí, pero yo creo que para coleccionar más van a lo suyo. One Piece, Pokémon, Yoyos, todo eso. Ah, pero dejando esta vitrina, aquí hay Funko Pop. La verdad es una de las tiendas que he visto más Funko Pop, porque acá en Japón, al menos por donde yo paseo, prácticamente ni existe. Sus precios, esta de Harley Quinn, 3.500 yenes. El de Vision, 1.500. El estado está bien. El de Deadpool, no sé qué tan común sea afuera, ya ustedes me dirán, 2.500. Es más, yo siempre más o menos les enseño los precios de Japón. Ahora ustedes edúquenme y díganme, ¿este Funko Pop de Deadpool está barato o no acá? 2.500 yenes. Porque da para medir si un caso pues me conviene de repente cuando viaje, que ojalá sea pronto, por ahí puede haber una posibilidad, pues me espero y me compro afuera, no lo sé. En el próximo video de la búsqueda de lo retro nos vamos a un viaje, así que iré a descubrir tiendas por primera vez. Si tienen algo que recomendarme, no se olviden dejarlo en los comentarios, y si algo les gustó, también lo dejan ahí para saber en qué enfocarme la próxima vez. Este fin de semana se viene un video de Ichiban Kuji de Dragon Ball, está sabroso, así que nos vemos el domingo. No se olviden visitar nirvana.club y mi Instagram, que se vienen algunas cositas. Muchas gracias por ver, traviesos, y nos vemos en el próximo video. Adiós.